Capítulo 281. La Unión Soviética, que perdió Moscú, hizo de Kuibysev su nueva capital. La capital constitucional sigue siendo Moscú, pero esto es solo una ilusión. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, perdieron el Kuibysev. Stalin aceptó la caída de Kuibysev como un hecho consumado y huyó a Ufa. Sin embargo, solo un número muy reducido de personas, incluso en la Unión Soviética, conocía este hecho. Para evitar la confusión pública y la baja moral militar, la fuga del gobierno se mantuvo en completo secreto. Luchad, camaradas. Luchad. Si nos hacen retroceder, Kuibysev acabará como Moscú. Por madre Rusia. Expulsemos a los cerdos fascistas. ¡Hurra! Muchos soldados lucharon contra el ejército alemán para proteger a Kuibysev. Los soldados, sin saber que el gobierno había huido hacia la derecha como pretendía Stalin, lucharon desesperadamente para defender la nueva capital. Todas las tropas enviadas a Siberia y al lejano oriente para reprimir los levantamientos de Kulik y los judíos fueron devueltas a Europa. Se trajeron algunas tropas para luchar contra las guerrillas antisoviéticas en Asia Central, pero otras permanecieron allí. Dado que existía la posibilidad de que el ejército alemán atacara el sur de Asia Central a través de Irán, al menos algunas tropas tuvieron que quedarse atrás. Para compensar la escasez de tropas, se produjo un auge masivo del reclutamiento en toda la Unión Soviética. Cualquiera con miembros sanos y la capacidad de andar por ahí con un arma podía ser reclutado. Todos los hombres entre 15 y 60 años son reclutados. No puede haber diferencias de género en la defensa de nuestro país. Ahora las mujeres soviéticas también deben asumir sus deberes de defensa nacional. Damos a los traidores la oportunidad de demostrar su lealtad a su país. Los obreros que trabajaban en las minas de carbón, en las granjas colectivas y en las fábricas, así como los jóvenes estudiantes que todavía estaban en la escuela, fueron al frente con armas de acuerdo con la orden de su padre Stalin de levantarse y luchar porque el destino de su país era como un carillón de viento. Si todos se van, ¿quién extraerá el carbón y quién dirigirá la fábrica? No os preocupéis. Las personas que están exentas de cumplir funciones de defensa nacional por ser demasiado jóvenes o demasiado mayores ocuparán esos puestos. Camarada, el hecho de que tengas la cantidad adecuada de personas no significa que todo saldrá bien. Al menos los trabajadores cualificados pueden ayudar, ajá. ¿Ahora estás ignorando las instrucciones del grupo? Ese sonido siquiera sale frente a la NKVD. Oh, no. Los trabajadores se fueron y llegaron personas nuevas o jóvenes para ocupar los puestos vacantes. A los residentes que sin saberlo se unieron a la rebelión de Kulik, los hombres jóvenes fueron llevados a unidades penales para demostrar su lealtad a la Unión Soviética y al secretario general, mientras que las mujeres fueron enviadas a fábricas. En la mina de carbón, los prisioneros ahora han comenzado a extraer carbón. Las mujeres de entre 19 y 30 años también fueron reclutadas indiscriminadamente porque se sentían cómodas andando por ahí con armas. Bruegger, míralos. Son solo comunistas. ¿Y qué? Mira esas caras. Son mujeres, ¿verdad? No. ¿Qué es esto? Los soldados alemanes quedaron atónitos al ver a los muchachos, ancianos y mujeres que llegaban al frente con uniformes mal ajustados y portando armas. Sin embargo, no importa la edad o el sexo del oponente, un enemigo es un enemigo. Los alemanes pronto calmaron la confusión y se comportaron como siempre. Los oponentes son un grupo heterogéneo. No tengáis miedo. La victoria final está cerca, camaradas. Ataque, ataque. Ya seas un hombre adulto sano, un estudiante, una persona mayor o una mujer, el hecho de que seas humano no cambia. Humanos que sienten el mismo dolor y mueren cuando reciben un disparo. La andanada de balas de la MG-40 diezmó las filas de tropas soviéticas que cargaban junto con el oficial político, y el Tigre fuertemente blindado cargó y disparó un proyectil de 88 milímetros, haciendo estallar el T-34 como un globo. El ejército soviético luchó como un demonio con la única intención de proteger su patria. Pero no todos eran así. Los soldados que se convirtieron en soldados de la noche a la mañana y fueron enviados al frente no podían luchar adecuadamente y no todos tenían el mismo coraje. Weir. Mami. Dios, Dios. Por favor, míranos desde lo alto, cabrón. Dios. Dicen que la religión es el opio del pueblo. Un agujero apareció en la sien del oficial político que amenazaba con actitud asesina mientras sostenía una pistola.
El cuerpo del oficial político, cuya alma había sido drenada, cayó hacia atrás y las mujeres soldados que yacían boca abajo en la trinchera temblaron de miedo. Solo uno de ellos tuvo el coraje de sacar la cabeza de la trinchera. Y de inmediato cayó de nuevo al fondo de la zanja. Le faltaba la mitad de la cabeza. ¡Ah! María. María. Dios. Pronto, el Salamander apareció rodando en órbita, de pie, con un gran número de su infantería a la izquierda y a la derecha. Las mujeres soldados también tenían armas, pero estaban tan paralizadas por el miedo que no podían pensar en dispararlas. Cuando el Salamander se acercó a la trinchera soviética, giró su torreta y arrojó un chorro de fuego naranja por su boca. Después de asar hasta dorarse a los enemigos atrapados en las trincheras, el ejército alemán reanudó su avance. El delicioso olor a carne quemada se extendía por la zona por donde pasaban las llamas. Además de los ancianos, los niños y las mujeres, las minorías étnicas que habían sido vistas con desaprobación en la sociedad soviética también vestían uniformes militares y tomaban armas para la madre Rusia. Para ser preciso, tuve que escuchar. El gobierno soviético no quería especialmente reclutar a las minorías étnicas que se habían rebelado y enviarlas al frente, pero como la situación de guerra era tan urgente, era más importante reponer inmediatamente los efectivos que causar cierta ansiedad. Las minorías étnicas reclutadas a menudo eran utilizadas como artículos desechables en el frente. Una unidad desechable desplegada primero para atraer la atención del ejército alemán, cubrir la retirada de las tropas amigas y comprobar el alcance de la potencia de fuego del enemigo. De ninguna manera arriesgarían sus vidas luchando por el Partido Comunista que los trataba como objetos prescindibles. Que te jodan, esto simplemente nos está pidiendo que muramos. Malditos bastardos chequistas, oye. ¿Dónde? ¿Por qué vas a ver a Hitler? A la mierda, vámonos también. Si me quedo aquí, moriré. Cada vez que surgía la oportunidad, los soldados de las minorías étnicas intentaban desertar. Se dirigían directamente al campamento alemán y levantaban la mano. Las transmisiones de propaganda militar alemana también fomentaron la división del ejército soviético. Los militares alemanes, tomando la iniciativa, enviaron emisiones de propaganda en kazajo, uzbeko, turcómano, kirguís, altai y mongol, además del ruso, para inducir a las tropas soviéticas a rendirse. Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia y el Cáucaso han sido liberados. Ahora es el momento de que Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán sean liberados también. Camaradas, no luchéis por los bolcheviques que os conducen a la muerte. Deponed las armas y venid a los brazos de Alemania. El Führer Adolf Hitler os aceptó con razón como hermanos en Alemania. Tenemos pan, estufas y camas. ¿Morirías por los bolcheviques que te oprimen? ¿Te gustaría vivir como trabajador por una patria liberada? El ejército alemán, después de haber disfrutado de la propaganda durante la Primera Guerra Alemana, estuvo activo en ella. Todos los días, aviones de reconocimiento volaban hacia las líneas enemigas y distribuían folletos, y vehículos blindados equipados con altavoces iban y venían a lo largo de la línea del frente, enviando transmisiones recomendando la rendición. La Unión Soviética también realizó propaganda para evitar ser derrotada, pero fue ineficaz. Era una guerra en la que todos ganaban y la victoria estaba asegurada, pero no había nadie lo suficientemente tonto como para caer ante el enemigo. 9 de diciembre de 1943 Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Por favor ayuden a los soviéticos. Litvinov quiso arrodillarse ante Guayace de inmediato. Litvinov, que voló a Estados Unidos por orden de Stalin, se reunió con Guayace y se quejó entre lágrimas de la situación de la Unión Soviética y pidió apoyo. Sin el apoyo de los Estados Unidos, la Unión Soviética estaba condenada al fracaso. Se vería empujada a Siberia, más allá de los montes Urales, y nunca podría poner un pie en Europa. Ahora los fascistas nazis han llegado y están bombardeando nuestras ciudades y matando mujeres. Todo el pueblo está unido y resistiendo, pero la situación de guerra es muy oscura. Si las cosas siguen así, cuando llegue la primavera, los pasos habrán avanzado hasta el lago Baikal. Así que, por favor, apóyenos. Por favor, tranquilízate. Guayace se sintió avergonzado. Consideraba a la Unión Soviética como un verdadero socio de los Estados Unidos y quería ayudar a la Unión Soviética tanto como pudiera. En lugar de simplemente proporcionar armas, medicinas, alimentos y combustible, quería proporcionar ayuda directa enviando tropas directamente.
Sin embargo, si así fuera, el Congreso y el pueblo no lo dejarían así. Antes de eso, hay que convencer a los opositores en la Casa Blanca. ¿Pero con qué medios? En realidad, lo único que Estados Unidos podía hacer por la Unión Soviética en ese momento era enviar suministros a China a través de la ruta del Pacífico y hacer la vista gorda ante la explotación por parte de la Unión Soviética. Enviar suministros abiertamente para ayudar a la Unión Soviética que fue invadida por Alemania. ¿El Congreso y el pueblo permanecerán en silencio? Es muy desafortunado, en este momento, no hay forma de que Estados Unidos pueda ayudarlo a regresar a casa. ¿Por qué? Wallace le explicó al desesperado Litvinov por qué Estados Unidos no podía apoyar a la Unión Soviética. Terminada la explicación, Litvinov permaneció en silencio durante un rato con la boca abierta. Sospeché que había perdido la cabeza ante una realidad que no podía aceptar, y cuando estaba a punto de decir algo, Litvinov preguntó con una voz que parecía arrastrarse. Pero, si la Unión Soviética se derrumba, un desastre inimaginable golpeará al mundo entero. ¿A dónde apuntarán esos fascistas después de destruir la Unión Soviética? El próximo objetivo de los nazis será definitivamente aquí, Estados Unidos. La voz de Litvinov, que ya era desesperada, se volvió aún más desesperada. Wallace también estaba convencido, como decía Litvinov, de que Alemania no estaría satisfecha con que Hitler conquistara Europa. Pero siendo realistas, no había nada que pudiera hacer. Incluso si ignoramos todo lo que dicen nuestros oponentes en la Casa Blanca, no podemos ignorar al Congreso. No hay nada que podamos hacer sin la cooperación del Congreso. ¿Qué les está diciendo entonces para convencerlos de que es necesario convencer al Congreso? Parece que nuestra vecina, la Unión Soviética, ha sido aniquilada por esos malvados nazis. Hagamos todo lo que podamos para ayudar. Hace poco firmamos un armisticio con Alemania y la Unión Soviética ya había colocado un espía en la Casa Blanca, pero olvidémoslo por ahora. ¿Qué sentido tiene golpear a los nazis? Todo irá bien. Será una suerte que el impeachment no se produzca de inmediato. Sin embargo, como decía Litvinov, si dejamos las cosas así, la Unión Soviética caerá inevitablemente. Si la Unión Soviética colapsa, el único país en el mundo que quedará para mantener a Alemania bajo control será Estados Unidos. También está Canadá, pero aunque Canadá es grande, su poder nacional real es casi insignificante, y Australia y Nueva Zelanda tal vez ya habrían concluido la paz con Japón si no fuera por la ayuda de los Estados Unidos. China. Cuando Chiang Kai-shek visitó Berlín, Hitler colgó la bandera azul y roja por toda la ciudad y el Ejército Nacional Revolucionario estaba dirigido por oficiales enviados por Hitler a China. Aunque ahora estaban en el mismo barco para luchar contra Japón, no esperaban que se mantuviera la misma posición incluso después de que terminara la guerra. Aún así, no me pondré abiertamente del lado de Alemania porque hasta ahora he recibido ayuda. Europa unida bajo la esvástica. Aunque devastados por la guerra, Inglaterra, Francia, Italia, etc., eran países poderosos, y aunque no pudieran alcanzar su posición anterior, al menos recuperarían su poder nacional a un nivel comparable a aquel. Si Alemania, que los tiene como subordinados, realmente pretende conquistar el continente americano, Estados Unidos sufrirá un daño enorme, que será comparable a la sangre derramada en la actual guerra con Japón. Y, sin embargo, tenemos que ver cómo la Unión Soviética se derrumba y cómo Hitler devora a Europa. 11 de diciembre de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Como todos esperaban, nuestras tropas iban obteniendo victorias día tras día en el frente oriental. El ejército soviético luchó como un fantasma, pero cuando aparecieron los aliados, huyeron o abandonaron sus armas y se rindieron. Las unidades que se dedicaban a huir estaban formadas en su mayoría por nuevos reclutas, es decir, niños, ancianos y mujeres, mientras que los soldados que se rendían eran en su mayoría amigos hartos del Partido Comunista y de las minorías étnicas. El mayor obstáculo para el avance del ejército amigo no era el ejército soviético. Solo frío. Era el general Don de Rusia, que era extremadamente frío. Es normal que el combustible se congele, y en el hospital de campaña junto a los soldados heridos por las balas enemigas había muchos pacientes con congelación. Aunque distribuimos productos especialmente diseñados para el frío, adaptados al invierno ruso, el número de pacientes ascendió a miles. Sabía lo duro que era el invierno en Rusia. Pensar en conquistar y establecerse en un lugar tan frío como espacio vital para tribus germánicas y todo lo que les rodea.
Incluso si hubieran ganado la guerra y convertido a toda la Rusia europea en el Lebensraum de sus sueños, es cuestionable cuántas personas habrían ido allí y vivido allí para siempre. La guerra comenzó porque no había suficientes lugares para vivir en territorio alemán, pero nadie quería ir a las tierras conquistadas. ¿Qué clase de comedia es esta? Si se hubieran visto obligados a enviarlo, solo habrían provocado el resentimiento del pueblo y, además, para gestionar todo ese gran territorio, por supuesto se necesitarían muchos soldados. Armar, alimentar, vestir y dormir a tantos soldados habría costado una enorme cantidad de dinero cada año. Los nazis incluso planearon matar o esclavizar a todos los eslavos que vivían en los territorios ocupados. Incluso si Alemania hubiera ganado la guerra, no en vano se habría derrumbado debido a contradicciones internas antes del siglo XXI como la Unión Soviética, o habría experimentado grandes reformas como China. Por eso, en lugar de anexar los vastos territorios ocupados del este, di libertad a los residentes y los alenté a apoyar a Alemania. Como era de esperar, los habitantes de los territorios ocupados, que habían recuperado su libertad gracias a Alemania, apoyaron unánimemente a Alemania y proporcionaron diversos materiales necesarios para que la Wehrmacht pudiera luchar en la guerra. Proporcionaron productos agrícolas y ganado para que los soldados comieran, y cuando hubo escasez de mano de obra para cavar trincheras, reclutaron a jóvenes aldeanos y los enviaron allí, y organizaron una milicia para atacar a los estalinistas que amenazaban la retaguardia de nuestras tropas. Solo en la Segunda Guerra Alemana, el número de tropas enviadas desde Rusia libre, Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos y el Cáucaso ascendió a cientos de miles. De ellas, solo una pequeña cantidad se envía al frente y la mayoría se queda en la retaguardia, realizando tareas diversas como el suministro, la subyugación de partisanos, la entrega de prisioneros y la gestión de los residentes. Sin embargo, no sería beneficioso para la Fuerza de Defensa Nacional poder enviar ni un solo soldado más al frente. No puedo. Este es un telegrama del mariscal Manstein. Dice que los líderes de las divisiones Grossdeutschland y Lsa acaban de romper las defensas enemigas en las afueras de Kuibysev. ¿Existe todavía Stalin en Kuibysev? Keitel meneó la cabeza. Creo que ya se ha escapado a otro sitio. Él es el que abandonó Moscú y huyó, ¿por qué no puede hacerlo otra vez? Pero. Entonces, ¿dónde crees que está? Tampoco espero que Stalin y sus secuaces se queden en Kuibysev. Si es así, ¿dónde está? Señalé en el mapa las ciudades que aún estaban lejos del alcance de nuestras tropas. Ufa, Perm, Izensk, Chkalov, Kirov, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Omsk, etc. Stalin está en uno de estos lugares. Capítulo 282. La prueba nuclear Trinity, la primera prueba nuclear de la humanidad en la historia real, se llevó a cabo en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, la primera prueba nuclear del mundo no se realizó en América del Norte, sino en el desierto del Sáhara, en África. El proyecto Manhattan, que Estados Unidos llevó a cabo juntando mucho dinero, mucho tiempo y cerebros geniales, recién se hizo realidad en 1945, pero vimos los resultados en 1943. Me sentí muy sorprendida y feliz, pero también preocupada al mismo tiempo. ¿No es demasiado pronto para pensar en el cáncer? ¿Qué ocurriría si el experimento fracasara? Pero el resultado del experimento fue exitoso. Sin duda fue un gran éxito. El águila extendió sus alas. En el momento en que vi el telegrama que anunciaba el éxito del experimento, me sentí mareado y casi me desplomé. Con esto, Alemania se convirtió en el primer estado con armas nucleares del mundo. Y eso también en una época anterior a la historia original de los Estados Unidos. La palabra milagro no es un desperdicio de palabras. Fue realmente un milagro. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para estar completamente tranquilos. Aunque Estados Unidos creó bombas nucleares más rápido que Estados Unidos en la historia real, se gastó una enorme cantidad de dinero para crearlas. Si hubiéramos renunciado por completo a la fabricación de armas nucleares y hubiéramos gastado el dinero en otras cosas, nos habría sobrado dinero incluso para haber construido unos cuantos acorazados o portaaviones más, por los que Leder estaba loco. Hitler habría elegido el bombardero supergrande que tanto deseaba en la historia real, con un alcance de hasta 10.000 kilómetros. Como resultado de renunciar a todo eso y apostar todo por el uranio Freud, Alemania se convirtió en la única potencia nuclear del mundo.
Hasta ahora se han fabricado 2 bombas nucleares, pero una de ellas explotó en Argelia, por lo que solo queda una oportunidad. Por lo tanto, teníamos que aprovechar al máximo esta preciosa toma. En otras palabras, una sola bomba nuclear debería ser lanzada en un lugar donde pueda tener el máximo efecto, pero las opiniones estaban profundamente divididas sobre el lugar. Basta con dejar a este tipo en cualquier ciudad de la Unión Soviética y preguntarle a Stalin, ¿no tienes miedo? Pensamos en hacer amenazas como, tenemos varios de estos, ¿qué vas a hacer? Pero sorprendentemente hubo muchas respuestas escépticas. También debemos tener presente la posibilidad de que Stalin lo rechace. Este es un tipo que mató sin cuidado a decenas de millones de su propia gente con sus propias manos. Si hacemos estallar una ciudad y no nos rendimos, tendremos problemas. Señora. Eso también. Entonces, ¿qué debo hacer? Después de todo, la única manera de quedarse es, estamos lanzando una bomba sobre la cabeza de Stalin. Goering dijo. Si Stalin y sus secuaces pueden ser eliminados de inmediato, la destrucción de la Unión Soviética es segura. Matemos a todos los líderes enemigos, este es un método muy radical. Esta es la única manera de terminar la guerra lo más rápidamente posible, señor Führer. El mariscal del Reich tiene razón. Si se eliminara de golpe a los líderes enemigos, la Unión Soviética se derrumbaría por sí sola. Ahora que todos los humanos que tienen que dar órdenes han desaparecido, ¿qué pueden hacer los de abajo? Lucharán entre ellos y acabarán destruyéndose a sí mismos. Keitel también estuvo de acuerdo con la opinión de Goering. Aunque el método de volar por los aires la cúpula del enemigo con armas nucleares era muy radical, no era imposible. Ribbentrop solo dijo que ahora que el comandante había desaparecido, ¿con quién podía negociar una rendición? De hecho, si destruyes accidentalmente una pequeña ciudad con armas nucleares y Stalin no hace ningún movimiento, estarás en problemas porque habrás revelado todas tus cartas. Por supuesto, incluso sin armas nucleares, Alemania no sería repelida por la Unión Soviética, pero la guerra se prolongaría y, por supuesto, la economía alemana caería al abismo. ¿No sería ridículo si se ganara la guerra pero la economía estuviera al borde de la quiebra? Por lo tanto, tenemos el deber de poner fin a esta guerra lo más rápidamente posible y con el mínimo daño. La única manera de lograrlo es fundir el liderazgo enemigo con el calor de las armas nucleares y devorar el territorio de la Unión Soviética, que se había convertido en territorio comunista. Por supuesto, incluso si logran matar a Stalin, existe la posibilidad de que algunos de ellos sobrevivan y continúen dirigiendo el gobierno soviético, pero querrían seguir luchando incluso si su Oyabun fuera evaporado por armas nucleares. Si les ofreces vivir mientras cedes el territorio hasta los montes Urales, sobrevivirán. Para ello, primero teníamos que averiguar dónde estaba Stalin. Después de completar con éxito una prueba nuclear en el desierto argelino. Las sonrisas se dibujaban en los rostros de los científicos en el camino de regreso a Alemania. El hecho de que Alemania finalmente haya emergido como la superpotencia más poderosa del mundo. La alegría de saber que finalmente habían contribuido al surgimiento de su país como una superpotencia los entusiasmaba. Además, Hitler ordenó no escatimar en alcohol y comida para elogiar el duro trabajo de todos los que participaron en el experimento. Por fin lo logramos. Ahora Alemania es invencible. Mientras los marcianos no nos invadan, Alemania nunca caerá. Vamos a brindar todos. Por nuestro gran Führer, por nuestro país, Alemania, y por nosotros mismos. Siegel. Hola Hitler. ¡Guau! La fiesta estaba en pleno apogeo en el barco que cruzaba el Mediterráneo. Mientras los buques de guerra de la Kriegsmarine, que estaba a cargo de escoltar al barco que transportaba a los miembros principales de Uranfrost, avanzaban con ojos de águila vigilando el oscuro mar en caso de alguna emergencia, una alegre fiesta se llevó a cabo en todo el piso de la cabina del barco de transporte. Einstein se sentó solo, manteniendo la distancia de sus colegas que estaban de fiesta. Como era de esperar del vino de mayor calidad elaborado en Burdeos, el aroma y el sabor del vino eran indescriptiblemente encantadores. Pero ni siquiera el mejor vino pudo calmar la mente deprimida de Einstein. Usted está aquí. Heisenberg, que estaba de buen humor, se acercó a Einstein, que estaba pasando un rato solo. Einstein simplemente asintió en lugar de responder. ¿Puedo sentarme a tu lado? Simplemente descúbrelo. ¿No estáis pasando el rato juntos? ¿Qué diversión hay si un anciano se suma a la diversión de los jóvenes?
Ni siquiera puedo ser uno de esos jóvenes, ¿y qué? Eisenberg se rió entre dientes y sirvió champán en una copa. Luego, bajó la voz y preguntó directamente. ¿Por qué parece que tienes mucho en qué pensar? Supongo que es mi estado de ánimo. Doctor, ¿no está contento con el éxito del experimento? De ninguna manera. Parece un amigo astuto. Einstein no lo demostró, pero se sintió avergonzado porque había dado en el clavo. Si alguien escucha esto, puede que lo malinterprete. Por favor, cuide sus palabras. Nadie se preocupa por nosotros ahora, así que puedes confiar en mí. ¿Crees que debería denunciarte a la Gestapo? Solo quiero saber la verdad. Simplemente no me siento bien. Tal vez sea porque estoy relajado. ¿En realidad? Eisenberg cambió la pregunta. Doctor, ¿por qué participó usted en el experimento? ¿Por qué preguntas eso? ¿No es para Alemania? Sí. De hecho, cuando Einstein recibió la carta del Führer invitándolo a unirse a Uran Freund, se quedó despierto toda la noche pensando en ello. Sin embargo, después de escuchar que se necesitaban armas nucleares para evitar repetir la humillante historia de la derrota de Alemania y el Tratado de Versalles, el Uranfrost del Mar del Este decidió participar. Al mismo tiempo, su conciencia de que no podía traicionar las expectativas del Führer, que había contribuido a diluir el antisemitismo prevaleciente en Alemania, tuvo una influencia significativa en su participación. Sin embargo, una vez que el experimento tuvo éxito, comencé a preocuparme más. La bomba que desarrolló es un arma poderosa sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta no es simplemente una bomba muy grande y poderosa. Esta es una bomba que puede borrar una ciudad del mapa. Y ahora Alemania está en guerra. La única arma del mundo. Y Alemania en guerra. Cuando estas dos cosas se juntan, solo hay una conclusión. El Führer seguramente utilizará esto. Einstein sabía muy bien lo que sucedería si se utilizaran armas nucleares. Por supuesto, dado que era algo en cuya creación participó personalmente, no había forma de que no conociera su poder. Lo que más le preocupaba era que Alemania, que había experimentado el poder de las armas nucleares, las utilizara indiscriminadamente. Por muchos ataques aéreos y bombardeos de artillería, es imposible aniquilar a toda la población de una gran ciudad. Sin embargo, si tomamos prestado el poder de las armas nucleares, esa imposibilidad se convierte en realidad. En lugar de enviar cientos de bombarderos y desplegar tropas para ocupar una ciudad, lanzas una sola bomba nuclear y borras la ciudad del mapa. Si el gobierno, fascinado por este desempeño extremo, produce aleatoriamente armas nucleares y las utiliza cada vez que libra una guerra, la sociedad occidental no podrá evitar la destrucción. Por eso, cuando Einstein se reunió con el Führer, planeó pedirle que pospusiera el uso de armas nucleares. Esto solo debería utilizarse como último recurso, realmente como último recurso. O eso se supone que es una amenaza. Nunca debería dejarse caer en una ciudad donde vive gente. Si eso sucede, la humanidad se enfrentará a una era de catástrofes sin precedentes. ¿De verdad crees que deberíamos usar esta arma? Heisenberg pensó profundamente sobre la pregunta de Einstein y bebió una copa de champán. Si es necesario. ¿A qué situación se refiere eso? Es entonces cuando nuestro país está en peligro. ¿Crees que Alemania está en peligro ahora? Heisenberg se dio cuenta de lo que Einstein quería decir y dijo. Es algo que no se puede evitar. Es algo que no se puede evitar. ¿Qué significa eso? Las armas nucleares son tan peligrosas como su poder destructivo y no deberían utilizarse sin cuidado. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos utilizar armas nucleares para salvar a nuestros soldados de morir en el campo de batalla? No sé cuántas vidas se perderán antes de que la Unión Soviética sea derrotada por completo. Incluso si se gana la guerra, los soldados muertos nunca regresan vivos a sus familias. Pero ¿qué pasaría si se pudieran utilizar armas nucleares para terminar la guerra antes de tiempo? ¿Qué pasaría si se pudiera salvar a tanta gente que de otro modo moriría? ¿Qué haría usted, doctor? No lo sé. No lo sé. Odio admitirlo, pero Eisenberg tenía razón. Si podemos obligar al enemigo a rendirse pronto demostrando el poder abrumador de las armas nucleares, el número de soldados alemanes que morirán en el campo de batalla disminuirá naturalmente. Además, mientras Alemania tenga armas nucleares, ningún país del mundo se atrevería siquiera a pensar en ir a la guerra con Alemania. A pesar de los enormes beneficios, Einstein era escéptico sobre el uso de armas nucleares.
No se trata de un problema exclusivo de Alemania, sino del destino de la humanidad. Por eso no se debe utilizar como si se tratara de un arma normal. Hay que pensarlo con más cuidado. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Pero ahora Alemania está en guerra. Si es una guerra, ¿no deberíamos a veces tener que tomar decisiones audaces? En lugar de esperar la respuesta de Einstein, Heisenberg se puso de pie. No nos queda champán. ¿No necesita más, doctor? Einstein meneó la cabeza. Heisenberg se unió nuevamente a la multitud que celebraba y compartió una bebida. Einstein se sentó solo hasta que terminó la fiesta. 14 de diciembre de 1943. Derecha soviética. El ejército rojo y el pueblo de Kuibysev resisten heroicamente al ejército de Faso bajo las instrucciones del camarada secretario general. Kuibysev estaba rodeado por todos lados por tropas alemanas y fue sometido a un intenso fuego de artillería. Siguiendo las instrucciones de Stalin, las tropas soviéticas y los residentes que quedaban en la ciudad continuaron resistiendo, pero parecía obvio que su resistencia pronto sería en vano. Por supuesto que debemos hacerlo. No podemos ceder fácilmente ni un solo centímetro de nuestro territorio a los fascistas. Incluso si no tenemos más opción que retirarnos, debemos hacerlos sangrar lo máximo posible. Stalin ordenó a los soldados y ciudadanos que protegían la ciudad que lucharan hasta el último hombre. Incluso si el final está arreglado, hay que luchar tanto como sea posible y hacer sangrar a los enemigos tanto como sea posible. Solo entonces podrá la Unión Soviética sobrevivir un día más y proteger aunque sea un centímetro más de tierra. Pedimos a Estados Unidos que participara en la guerra, pero, por supuesto, fue rechazado. Por muy prosoviético que fuera el presidente, era imposible hacerlo mientras el Congreso y el pueblo se opusieran. Lo mismo ocurre con el apoyo. Como los estadounidenses todavía albergaban resentimiento hacia la Unión Soviética, hablar oficialmente de ayuda a la Unión Soviética era como declarar que no participarían en política en el futuro. Por ahora, todo lo que Estados Unidos puede hacer por la Unión Soviética es hacer la vista gorda ante el robo secreto de tierras con destino a China por parte última. Son como yanquis estúpidos. Stalin apretó los dientes. Parece que creen que estarán a salvo incluso si la Unión Soviética se derrumba, pero aún está por verse si esa creencia es cierta. Aún así, se dice que el actual presidente Wayace está tratando desesperadamente de persuadir a sus oponentes en la Casa Blanca y el Congreso para ver si tiene sus propias ideas, pero con poco efecto. La idea estadounidense era pensar en ello después de destruir a Japón, el enemigo inmediato, independientemente de que la Unión Soviética colapsara o no. Cerdos locos por el capitalismo. ¿Significa eso que, aunque se incendie la casa de al lado, está bien que la vuestra siga intacta? Sin pensar siquiera en que el fuego se propague a su propia casa. Stalin resopló, incapaz de dominar su ira. Lo que hizo que su estado de ánimo, que siempre había sido bajo, se hundiera aún más fueron las condiciones de fortalecimiento enviadas por Alemania a la Unión Soviética. Camarada secretario general. Los cerdos de Faso han hecho públicas sus reivindicaciones. Dámelo aquí. Stalin tomó el telegrama que contenía las demandas de Alemania y lo leyó de pie en lugar de regresar a su asiento. Los ojos de Stalin se entrecerraron mientras leía el telegrama, y pronto sus manos empezaron a temblar. Sucios cerdos fascistas. Alemania solo tenía una exigencia. Toda la Rusia europea al oeste de los Urales sería cedida a Rusia libre. Por supuesto, Stalin no iba a aceptar de ninguna manera estas condiciones. Estos malditos cerdos creen que ya han ganado la guerra. No debéis ceder ante estos bastardos fascistas. Es el momento de demostrar que la Unión Soviética no se rendirá ante los invasores. Luchar incluso si me empujan hacia el lago Baikal. Camarada secretario general. Mientras Stalin arrugaba el telegrama en sus manos, los aduladores pensaron que era el momento oportuno y comenzaron a gritar en voz alta. Aún así, su dueño ni siquiera les prestó atención. Si admites la derrota sin luchar mucho, esto te llevará a un desastre aún mayor en el futuro. Por eso, Stalin optó por la resistencia en lugar de la rendición. Incluso si lo rechazaban, planeaba luchar con todas sus fuerzas e infligir el mayor daño posible a sus enemigos. Porque creían que solo así podría sobrevivir la Unión Soviética. Capítulo 283. 17 de diciembre de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, cayó Kuibysev, la nueva capital de la Unión Soviética. Ese mismo día, en Kazán se izó la bandera alemana.
Como era de esperar, Stalin no estaba en Kuibysev. Al día siguiente de la caída de Kuibysev, Stalin prometió que estaría en Ufa y que lucharía hasta el final, sin dejarse intimidar por los ataques de los invasores alemanes. Los fascistas exigen que nos rindamos, que nos sometamos a ellos para siempre. La exigencia de los seguidores de Hitler es que nos retiremos completamente de Europa y entreguemos nuestros territorios gratuitamente. ¿Es realmente invencible el ejército de la Alemania fascista, como constantemente parlotean los pretenciosos demagogos fascistas? Claro que no. La historia nos enseña que no existe ningún ejército invencible y que nunca lo ha existido. Si aceptamos las exigencias de los invasores y levantamos la bandera blanca, no habrá futuro para este país. Pero si contraatacamos, la Unión Soviética nunca desaparecerá. Pueblo. Por favor, unámonos como uno solo. Y trabajemos todos juntos para aplastar al ejército fascista. Nuestra causa es justa y un día expulsaremos a los fascistas y recuperaremos nuestra tierra. Avancemos todos hasta el día de la victoria. En nombre de los trabajadores, los campesinos y el pueblo. Se habla mucho y sin sentido de un tipo que está perdiendo la guerra. ¿Qué clase de confianza tienes? Comentario de Goering después de escuchar el discurso de Stalin. Aún así, como alguien que fue famoso como poeta en su pasado, todavía vale la pena escuchar su discurso. Aún así, ¿no es simplemente un dictador que está en quiebra? Oye, yo también soy un dictador, ¿no? De todos modos, esto confirmó que Stalin era de derechas. Esa afirmación sobre ser de derechas puede que no sea cierta, pero al menos creo que la posibilidad de que eso suceda es baja. Aunque huyó de Moscú y de Kuibysev, no hay necesidad de ocultar su ubicación actual ya que el apoyo del pueblo soviético estará allí sin importar dónde esté. Pero no sé por qué fui a Ufa, que no estaba tan lejos, cuando podía haber ido más lejos para escapar. ¿Será porque está convencido de que no llegaremos tan lejos? ¿O si corres más que esto, Gao caerá? En cualquier caso, ahora que se conocía la ubicación de Stalin, lo único que quedaba era tomar una decisión. Lancémosle una bomba nuclear en la cabeza ahora mismo. Los partidarios de la línea dura, como Green, Himmler y Goebbels, abogaban por que la derecha lanzara inmediatamente armas nucleares, mientras que Keitel, Brauchitsch, Raeder y Reichenau respondían que las decisiones debían tomarse con cuidado. Desde Kuibysev hasta Ufa hay más de 400 kilómetros. No importa porque esa distancia está dentro del alcance de nuestros bombarderos. El problema son las fuerzas terrestres. Piensen en cuánto tiempo tardarían nuestras tropas en llegar a Ufa después de lanzar un arma nuclear y convertirla en polvo. Aunque se lanzara un arma nuclear y la ciudad quedara reducida a cenizas, no hay garantía de que Stalin hubiera muerto. También debemos tener en cuenta la posibilidad de que Stalin, que sobreviva, sea expulsado a otro lugar mientras nuestras fuerzas se acercan a la ciudad. Para prepararse para la posibilidad de que Stalin escapara, Reichenau argumentó que las armas nucleares deberían lanzarse al menos a 100 kilómetros de Ufa, y luego la ciudad debería ser rodeada de modo que incluso si Stalin sobrevivía, no pudiera escapar. Está bien. Incluso si se le lanza un arma nuclear, no hay garantía de que muera quemado por el calor del arma nuclear. Como dijo Reichenau, se lanzaron armas nucleares y la ciudad fue destruida, pero ¿qué hubiera pasado si Stalin hubiera escapado con vida? Por supuesto, si sales al exterior mientras aún hay radiactividad, estarás expuesto a la radiación y morirás tarde o temprano. No había necesidad de impacientarse mientras se tuviera la carta nuclear en la mano. Si uno se apresura demasiado, puede acabar haciendo algo mal, por lo que hay que tener más cuidado en momentos como estos. ¿No hay un dicho que dice que cuanto más urgente seas, mejor es volver atrás? Ministro Ribbentrop, ¿ha recibido usted alguna respuesta de los comunistas? Eso es. Ribbentrop, que había dudado, suspiró profundamente. Ninguna respuesta. Supongo que sí. El contenido es el contenido. Parece que la propuesta de fortalecimiento enviada a la Unión Soviética no fue leída como se esperaba. En la historia real, cuando Alemania invadió, Stalin intentó concluir la paz con Alemania a través de la mediación de Bulgaria. Con la condición de ceder los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Por lo tanto, se pensó que Stalin, sabiendo que estaba en desventaja, podría responder a la paz, pero Stalin rechazó la paz y declaró que lucharía. Agradezco ese gesto de valentía, pero pronto te darás cuenta de que aceptar el refuerzo en ese momento fue una mejor opción.
La Unión Soviética, el gran país del pueblo, se encontraba en una crisis sin precedentes. Las guerrillas antisoviéticas proliferaban en Siberia y Asia Central, Alemania lanzó una invasión y ocupó Kuibysev, y el ejército rojo sufrió repetidas derrotas. La Fuerza Aérea Soviética no podía hacer nada contra la Fuerza Aérea Alemana. Cuando los cazas soviéticos realizaban misiones, a menudo eran derribados por aviones alemanes. El rendimiento de los cazas soviéticos era claramente inferior al de los cazas alemanes y, para empeorar las cosas, las habilidades de los pilotos eran muy superiores a las de los alemanes. El ejército soviético ya no esperaba ayuda de la Fuerza Aérea. Cada vez que aparecía un avión en el cielo, sin importar lo que fuera, los soldados soviéticos estaban ocupados escondiéndose y los cañones antiaéreos disparaban sin control. Como resultado, era común que los aviones de combate soviéticos fueran derribados por fuerzas amigas. Como los pocos aviones de combate y los valiosos pilotos fueron derribados con frecuencia por fuego amigo, el comando les ordenó investigar y luego disparar, pero la situación no cambió. Los artilleros antiaéreos preferían disparar y ver en lugar de creer en la mínima esperanza de que los aviones en el cielo pudieran ser fuerzas amigas. De esa manera, sus posibilidades de supervivencia son ligeramente mayores. A los artilleros antiaéreos que derribaban aviones amigos mediante medidas especiales se les advertía que serían fusilados, pero eso no cambiaba nada. Los soldados cambiaron la letra de las canciones militares que cantaban y cantaron sus quejas sobre la situación actual. Mientras vuela su fiel avión hacia el suelo, o sufrir una caída inesperada, veremos cómo la Fuerza Aérea se debilita. Nuestra primera formación proletaria del mundo. Por tanto, el ejército soviético no tenía expectativas ni esperanzas en cuanto a su propia Fuerza Aérea. Los chistes autodespectivos eran comunes no solo entre los soldados sino también entre los pilotos. Con solo hacer una salida y regresar es suficiente para una persona, y puedes ganar el título de as simplemente disparando un arma a un avión enemigo. Incluso en esta situación desesperada, el subteniente Iván Kozedub de la Fuerza Aérea Soviética mostró su espíritu de lucha y logró resultados notables. Desde el primer día de la Segunda Guerra Alemana, realizó misiones todos los días y derribó 5 aviones de combate alemanes, lo que le valió el título de as. Para la Fuerza Aérea Soviética, que sufría derrotas cada día, Kozedub era literalmente más precioso que el mismo peso en oro. Para ocultar de alguna manera la desesperada situación de la guerra, Pravda promocionó diligentemente a Kozedub publicando su foto en portada. Sin embargo, Kozedub se sentía más agobiado que feliz por la propaganda del partido. La guerra se está perdiendo, el número de fuerzas amigas está disminuyendo y el enemigo se hace más fuerte día a día. Tarde o temprano, todas las áreas de poder de la Rusia europea pueden ser arrebatadas y expulsadas hacia Asia. Esto fue lo que le dijo una piloto que, como Kozedub, se unió a la Fuerza Aérea por pasión por el cielo. Sin embargo, o bien alguien escuchó la conversación y lo denunció, o bien ella ya le había contado lo mismo a otros antes, y un día fue arrestada por Smersy, quien entró a la unidad, golpeada como a un perro, cubierta de sangre y arrojada a la parte trasera de un camión como si fuera una pieza de equipaje. Afortunadamente, a Kozedub no le pasó nada. Solo se llevó a cabo una investigación formal. Aunque Kozedub se sintió aliviado por haber sobrevivido, sintió un profundo disgusto consigo mismo por sentirse aliviado al ver el cruel final de su camarada. ¿Realmente podemos ganar esta guerra? Era un pensamiento que cruzaba por su mente todos los días. Los funcionarios políticos y los comunistas que iban por ahí memorizando citas de Marx, Lenin y Stalin y que amaban predicar sobre la plataforma del partido como un pastor hablando de Dios, y Pravda gritaban día tras día que había que resistir hasta el día de la victoria. Ahora, en la retaguardia, nuevas armas creadas por los mejores cerebros de la Unión Soviética han completado su desarrollo y han entrado en producción. Con estas armas milagrosas no habría sido ningún problema expulsar a los fascistas hasta la frontera de antes de la guerra. Moscú volverá a ser territorio soviético, y Kiev y Minsk también volverán a la madre patria en el futuro. Este era el lema que publicaba Pravda todos los días. ¿Quién no puede hacer algo si solo son palabras? Lo que importa es si se puede actuar o no. Aparece una bandera roja. Maldita sea, son mantarrayas. Al oír la palabra Stingray, a Kozedub se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Stingray. Los soviéticos llamaban Stingray al nuevo avión a reacción del ejército alemán.
Se le dio el apodo porque su apariencia literalmente se parecía a la de una raya. El último caza de la Fuerza Aérea Soviética, el La-7, es un caza de lujo que rivaliza con el Bf-109 y el Fw-190, pero debido a sus limitaciones como avión de hélice, sus prestaciones no alcanzaban las de un jet. El O-229, que era incluso más avanzado que el Me-262, era un segador con forma de raya. No queriendo morir fácilmente, Kozeduk trabajó duro en la palanca de control, tratando de lidiar con el jet moviéndose a una velocidad mucho más rápida de lo que sus ojos podían girar. Pero el enemigo era más rápido. Mientras Kozeduk miraba desesperadamente a su alrededor para encontrar el avión enemigo que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, pudo escuchar los gritos desesperados de sus compañeros en la radio. Caer. Hubo un impacto de gas. Se produjo un incendio. Ayúdame. ¿Cómo podremos ganar contra esos monstruos? Kozeduk no pudo soportarlo más y gritó. ¡Puaj! Poco después, el avión de Kozeduk también fue alcanzado por un proyectil de cañón automático disparado por el enemigo. Aunque no se le rompieron las alas, el tanque de combustible resultó dañado y comenzó a perder combustible. El O-229 atacó nuevamente y su rotor de cola quedó completamente dañado. Kozeduk, que creía que ya no era posible recuperarse, abandonó el avión y huyó. Poco después, su cuerpo fue arrojado al frío cielo. Afortunadamente, el paracaídas se abrió normalmente. Los petroleros en tierra saludaron con las manos a los aviones amigos que habían completado su misión y regresaban a su base en el oeste. ¿Esos aviones de combate que parecen mantarrayas son los nuevos aviones? Está bien. El nombre era O-229. Es increíble cada vez que lo veo. Cada vez que veía O-229, Carius no podía evitar sorprenderse porque se sentía como una raya volando en el cielo. ¿Qué se siente al volar por el cielo? Carius siempre sintió curiosidad por eso. Sería completamente diferente a luchar en tierra en un tanque. Si tuviera la oportunidad, también querría volar en un avión de combate. De Leopardo. Aparecen tanques enemigos. Se dice que es de tamaño mediano. Para que puedas tener cuidado con el contacto. Recepción. En primer lugar, debemos centrarnos en la misión. Dejaré a un lado los pensamientos sobre los aviones de combate para más adelante. Carguen munición perforante. Carga. A 2 kilómetros de distancia se veían tanques soviéticos cargando, acompañados de infantería. El número era exactamente 12. La infantería enemiga era de unos 300. Este lado es de una escala similar, así que si hacemos todo como de costumbre, no será una pelea tan difícil, pensó, pero entonces una vista inusual llamó su atención. ¿Qué están haciendo? ¿Es la primera vez que ves a este tipo? Entre los T-34 que se veían con frecuencia se encontraban tanques de formas que nunca había visto antes. Un tanque con una torreta redonda y plana que parecía un hongo. Parece que los rosquees han vuelto a crear algo extraño. Aún así, Carius no estaba preocupado. Carius, que cambió del Tiger al Tiger II antes de la Segunda Guerra Alemana, no pudo penetrar el blindaje frontal del Tiger II con ningún tanque existente, y el cañón del tanque KWK-43 tenía un poder de penetración muy superior al KWK-36 del Tiger. Fuego a las 1500. La distancia media de combate entre tanques es de unos 800 m, pero si hay un artillero experimentado a bordo, es posible alcanzar objetivos que estén hasta de 2 kilómetros de distancia. Carius aprovechó y comenzó la pelea a 1500 m. Los Tiger II alineados en fila arrojaban simultáneamente llamas anaranjadas desde sus bocas. Golpear. Entendido. El T-34, que fue alcanzado directamente por un proyectil de 88 milímetros, se convirtió en una bola de fuego y se detuvo. Sin embargo, no se trataba de tanques nuevos. No sufrieron daños incluso después de recibir un impacto directo del proyectil 88-71, que apuntaba con precisión. La boca de Carius se abrió ante la increíble vista. ¿Qué es eso? El cañón, la bala del cañón rebotó. Kramer también tartamudeó de sorpresa ante lo que veía por primera vez. Recarga. Dispara otra vez. Sí. El pistolero cargó apresuradamente las submuniciones y cerró la recámara presionando la cerradura. El cañón del tanque de Koenigsegg abrió fuego nuevamente, pero el nuevo tanque soviético hizo que incluso el segundo proyectil rebotara.
La Unión Soviética, que se había visto abrumada por los tanques alemanes durante la Primera Guerra Alemana, comenzó a diseñar nuevos tanques bajo las órdenes de Stalin. En respuesta a la insistencia y presión de Stalin para producir resultados que lo satisficieran lo más rápidamente posible si no quería meterse en problemas, los ingenieros soviéticos apretaron los dientes y se dedicaron al diseño, creando un nuevo tanque. A medida que estallaban rebeliones en toda la Unión Soviética, Stalin juzgó que Alemania podría atacar en cualquier momento y ordenó que la producción comenzara de inmediato. Y Alemania realmente invadió. Los nuevos tanques terminados tuvieron que ser probados durante al menos varios meses para identificar problemas y corregirlos, pero la urgente situación de la guerra obligó incluso a estos a entrar en el campo de batalla. Como el ejército alemán no podía llegar a Siberia, donde de todos modos se encontraban los ingenieros y las instalaciones de producción, la investigación continuó, pero los tanques producidos se utilizaron primero en la batalla. Por ello, el ejército soviético tenía una gran necesidad de un tanque que pudiera luchar en igualdad de condiciones con los tanques nazis. Las tripulaciones de los tanques pintaron toscamente los tanques, los cargaron con combustible y municiones y los enviaron directamente al frente. Algunos de los soldados del tanque tienen experiencia real en combate, pero la mitad son nuevos reclutas sin experiencia de guerra. Pero creyeron lo que dijeron los ingenieros que diseñaron los tanques en los que viajaban. Te garantizo que el nuevo tanque protegerá a tus compañeros de cualquier ataque. Después hubo algunos comentarios incómodos diciendo que podía haber problemas que aún no se habían descubierto y que la única prueba era confirmar que el auto funcionaba correctamente, pero que todo estaba bien. Al menos no atacas el campamento enemigo con las manos desnudas y solo con un arma como hacen los perros de tierra. Y las tripulaciones del tanque se dieron cuenta de que lo que habían dicho los ingenieros antes de la partida era cierto. Los tanques en que viajaban de hecho desviaban casi todos los ataques alemanes. Sí, joder. Esto es un tanque. Ahora los buenos tiempos se acabaron. Cerdos cabrones. Por madre Rusia. Aunque seamos rechazados en el cielo, no seremos rechazados en la tierra. El tanque pesado IS-3, que originalmente anunció el comienzo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora está en combate. Capítulo 284. El nuevo tanque pesado del ejército soviético, el IS-3, fue un tanque innovador en muchos aspectos. La torreta hemisférica y el blindaje frontal en forma de cuña maximizaron las ventajas del blindaje inclinado para proporcionar una protección significativa, y se introdujo un blindaje espaciado en los lados del casco para aumentar la protección lateral. Además, el IS-3, que apostó audazmente por la defensa, incluyendo la abolición total de la ametralladora en la parte delantera del casco, tenía un peso relativamente ligero de 46 toneladas en contraste con su poderosa protección. Teniendo en cuenta que el Tigre, que tenía mucha menos protección que el IS-3, pesaba 48 toneladas, era un peso engañoso. Por supuesto, hubo sacrificios, como estrechar el espacio interno y deteriorar la comodidad de la tripulación a costa de la protección, pero la aparición del IS-3, que tiene un blindaje vertical frontal de 230 milímetros y un blindaje vertical frontal que es nuevo para el público, ha supuesto sacrificios, pero los alemanes, que miraban con desprecio a los tanques soviéticos, dieron un tremendo shock a las tripulaciones de los tanques. ¿Qué? Rebotó de nuevo. ¿Qué diablos le pasó a ese tipo con aspecto de hongo? Atrás, atrás. El proyectil de 75 milímetros del Panther y el de 88 milímetros del Tiger eran completamente inútiles contra el IS-3. Las tripulaciones de los tanques quedaron conmocionadas como si les hubieran golpeado en la cabeza con un martillo, viendo incluso a los 88, 71 Tiger segundo y Hawk Panther, que hasta ahora se sabía que eran impenetrables, rebotar como guisantes. Cuando los tanques se acercaban, la infantería intentó bloquearlos con Panzerfaust. 1, 2. 3. La ojiva del Panzerfaust disparada por el artillero, que respiró profundamente y se inclinó hacia adelante, impactó en la torreta del IS-3, pero la ojiva solo rebotó como los proyectiles anteriores. Incluso si disparas a la armadura frontal en forma de cuña, el resultado es el mismo. Mierda, no está funcionando. Bastardos Rosuke, ¿qué hicieron esta vez? Por otra parte, los tanquistas soviéticos se sentían alentados por la fantástica capacidad de protección del IS-3, que desviaba todos los proyectiles que les llegaban.
Hasta ahora, cuando un tanque alemán disparaba contra un tanque soviético, probablemente explotaría como una olla arrocera, y las tripulaciones del tanque no tenían más opción que esperar que la bala enemiga no alcanzara su tanque. Todos los proyectiles del Faso están rebotando. Sí, joder. Esto es un tanque. Carguen granadas. Pausa. El IS-3, que rebotaba silenciosamente mientras era alcanzado por innumerables proyectiles en todo su cuerpo, disparó su cañón principal de 122 milímetros. La potencia de la granada de 122 milímetros era realmente increíble. Con un solo disparo se creó un gran agujero en la línea de defensa formada por la infantería. El ejército alemán, que desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial daba muestras de victoria todos los días, se encontró con un enemigo realmente poderoso. 23 de diciembre de 1943 Rusia libre, Vladimir es el nuevo tanque de los Ivans. Manstein estaba perdido en sus pensamientos mientras leía los informes desde el frente. El nuevo tanque del ejército soviético, que acababa de aparecer en el frente, tuvo un tremendo impacto en el ejército alemán. Parece un hongo. A pesar de su apariencia divertida, se dice que su poder de defensa es de un nivel que no se puede ignorar. Por lo que escuché, bloqueó hasta 88 milímetros de un Koenigsegger disparado a corta distancia, ¿eh? ¿Es tanto? Esto no es normal. Manstein chasqueó la lengua. El hecho de que bloqueara hasta 88, 71 disparos a corta distancia significa que el blindaje no suele ser grueso. Sin embargo, cuando lo escuché, me sorprendió que el blindaje no fuera tan grueso. Cuando se extrajo y se midió el blindaje del tanque destruido, se descubrió que solo tenía 110 milímetros como máximo. Aunque 110 milímetros no es una medida delgada de ninguna manera, Manstein mostró en desacuerdo con la especulación de que la forma y la pendiente de la armadura parecían haber tenido un impacto significativo en el aumento de la protección. Solía ignorarlos porque los consideraba eslavos comunistas, pero ver cosas como esta me hace sentir que ya no puedo ignorarlos más. Ningún ingeniero alemán podría haber pensado en hacer la torreta con forma de hemisferio y el blindaje con forma de cuña. Sin embargo, como se desprende del comunicado de que fue derrotado con éxito, este tanque, que parecía perfecto por fuera, tenía numerosas debilidades. Kramer. Dispara a la parte inferior. O incluso dispárale a la órbita. No dejes que se mueva. Está bien. Bang. Así es, derrota confirmada. Ese monstruo ha sido asado. La parte inferior del casco podía ser penetrada fácilmente con un calibre 88, 71, y el cañón de 122 milímetros tenía una velocidad de carga lenta y poca precisión. Como el armamento de gran tamaño estaba metido en una carrocería ya de por sí estrecha, la habitabilidad de la tripulación era la peor. Heredó todas las deficiencias de su predecesor, el IS-2. La armadura en forma de cuña recién introducida tenía una excelente protección, pero la dificultad de soldadura era grande. Soldar armaduras en forma de cuña no era un problema fácil en la Unión Soviética, que perdió su territorio en la guerra y enfrentó una escasez de trabajadores calificados, y debido a que se utilizaron materiales de armadura de baja calidad para la fabricación, parecía estar bien las primeras veces, pero si continuaba, se sorprendería. Se produjo una situación en la que los guantes desarrollaron grietas o se rompieron por completo. En primer lugar, los cielos no pertenecían a la Fuerza Aérea Soviética. ¿Por qué? ¡Qué pasada! Bien. La Fuerza Aérea Alemana, que tenía el control total de la superioridad aérea, lanzó salidas sin escalas y lanzó fuego sobre las cabezas de las tropas soviéticas atacantes. El IS-3, alcanzado por un cohete disparado por un Stuka, permaneció erguido y vomitó fuego y humo. No importaba cuán gruesa fuera la armadura superior era inevitablemente delgada y era impotente contra los ataques desde el aire. Kwaang. Segunda generación. Los rebeldes se están dispersando. Debes haberte sorprendido bastante. Mientras Rudel mantenga los ojos abiertos, Roske podrá volar y arrastrarse. Agárrate fuerte. Lo haré una vez más. Mientras los Stukas bombardeaban al IS-3 en el aire, los tanquistas alemanes penetraron rápidamente el flanco del enemigo. Dispara balas perforantes. También se aplicó blindaje espacial a los laterales para conseguir un poder protector equivalente a 90 milímetros de blindaje vertical, pero este nivel podría haber sido penetrado incluso por el cañón principal de 75 milímetros del Panther.
Todos los proyectiles disparados hacia el costado de la torreta rebotaron, pero los que impactaron en el costado penetraron el blindaje y convirtieron el interior del tanque en un mar de fuego. También hubo un tanque cuya torreta salió volando cuando la munición explotó. Aunque hubo daños considerables por parte del ejército alemán, la crisis se superó gracias al dedicado apoyo de los experimentados tanquistas y de la fuerza aérea, que dominaba la superioridad aérea. Sin embargo, incluso si logras superarlo por ahora, de ninguna manera es un problema resuelto ni algo que pueda tomarse a la ligera. Manstein escribió inmediatamente un informe para enviarlo al Führer. 24 de diciembre de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Hoy es Nochebuena. Es un día sagrado, la víspera de la Santa Navidad. Pero incluso en esta alegre y santa Nochebuena, apenas pude sonreír. ¿Por qué sale esto ya? La guerra es una mierda. En la historia real, el IS-3 apareció en septiembre de 1945, 4 meses después de la caída de la Alemania nazi. Según una teoría, durante la invasión de Manchuria se desplegó un batallón de tanques para luchar contra el ejército de Quantum, pero la resistencia de este ejército fue débil y no dejó un resultado notable. No sé si es cierto o un rumor posterior, pero el IS-3 que apareció en el desfile conmemorativo de la victoria en Berlín dejó una profunda impresión y conmoción en los altos oficiales estadounidenses y británicos que estaban a cargo del desfile, gracias a su apariencia que nunca había visto antes. De todos modos, no entiendo por qué un tanque que solo apareció cerca del final de la Segunda Guerra Mundial apareció en 1943 y no en 1944. Tenía una suposición aproximada de que algo así sucedería algún día desde que apareció el IS-2, pero aún creo que podría ser demasiado pronto. Quiero decir, todavía no ha pasado ni un año. Si esto continúa, no sé si el T-44 o el T-54 aparecerán en un futuro próximo. El parche de equilibrio es realmente asombroso. Hasta la fecha, el número de IS-3 que se han visto en el frente no supera los 40, y varios de ellos fueron destruidos por fuerzas amigas durante la batalla y sus restos fueron capturados. Sin embargo, como experto en este campo, Manstein decidió que no era algo que se pudiera ignorar y me escribió un informe instándome a tener cuidado. También estoy de acuerdo con Manstein. Teniendo en cuenta que un sucesor más potente, el IS-3, fue desarrollado y desplegado en el frente menos de un año después de la introducción del IS-2, el T-44 o el T-54 podrían aparecer pronto. No es una broma, realmente. Se desconoce por qué la Unión Soviética desarrolló tanques tan rápidamente. El ser desconocido que me envió aquí, quizás Dios estaba trabajando en un parche de equilibrio, o Stalin estaba estafando sin piedad a sus ingenieros y logrando un milagro literal. Lo que es seguro es que la Unión Soviética no es en absoluto un rival fácil. Nadie sabe qué pasará si la guerra no termina rápidamente. Brauchitsch y los generales del ejército, que inicialmente lo descartaron como nada más que un pequeño número de tanques especialmente fabricados, también quedaron asombrados por las engañosas capacidades de protección del IS-3. Aunque había muchas cosas que podían hacer reír a otros, como blindajes rotos o grietas en zonas soldadas debido al uso de blindaje de baja calidad, era innegable que el IS-3 era un tanque muy avanzado a pesar de sus numerosas deficiencias. El Königstiger debería poder competir 1-1. Si se hubiera producido normalmente, ¿qué tipo de rendimiento habría tenido? En particular, la Unión Soviética sorprendió a los generales al mostrar una producción que estaba cerca de ser fraudulenta, incluso después de haber perdido importantes territorios y zonas industriales. Aunque ahora solo había unos pocos IS-3, nadie tenía idea de que cientos de IS-3 llegarían al frente en unos pocos meses. Somos muy afortunados de tener a nuestra fuerza aérea de nuestro lado. Habría sido muy difícil si nuestras tropas no hubieran tenido superioridad aérea. Vaya, eso es demasiado elogio. La fuerza aérea simplemente hizo lo que tenía que hacer. Ante las quejas de Reichenau, Grim agitó la mano, temblando sin motivo alguno. Su boca debía ser muy pegadiza. Aunque me sorprendió encontrarme con una emboscada inesperada, el ambiente dentro de la residencia presidencial todavía era relajado. Incluso ahora, en la línea del frente hay una fila de prisioneros que se rinden, y nuestras fuerzas, que tienen el control de la superioridad aérea, están lanzando bombarderos todos los días y destruyendo completamente las ciudades enemigas. Y tenemos un núcleo.
La única bomba nuclear del mundo, que no se encuentra en ningún otro país del mundo. Mariscal Richthofen, ¿van bien los preparativos como me ordenó antes? Por supuesto, señor presidente. Si tan solo nos diera instrucciones, Excelencia, y si lo que dicen nuestros científicos es cierto, la ciudad donde se esconden los comunistas se puede encontrar en el mapa. Café helado. Claro que hay de eso, pero lo que pregunto es por otras preparaciones. En cuanto a los demás preparativos, ¿te refieres a eso? He dado instrucciones para que se lleven a cabo hoy mismo. Es cierto. Aunque seamos un país enemigo, seguimos siendo el mismo pueblo, por lo que debemos hacer lo que podamos como seres humanos. Nuestros enemigos son el carnicero humano Stalin y sus seguidores, no buenos ciudadanos. Me siento ofendido, pero no estoy seguro de que esto sea necesario. Richthofen habló como si estuviera insatisfecho. ¿Cuándo nos escucharon cuando hablamos? Y me preocupa que les estemos mostrando lo que tenemos sin ningún motivo. Puede que así lo creas, pero Marshall, todo esto es necesario para la evaluación de las generaciones futuras. Como mínimo, es un proceso que debemos seguir para dejar evidencia de que no queríamos ver una gran pérdida de sangre innecesaria. 25 de diciembre de 1943. Derecha soviética. Ciudadanos de todo el mundo, incluidos Europa y Estados Unidos, disfrutaron del ambiente festivo paseando por calles decoradas con coloridos adornos y árboles de Navidad. Los niños jugaban en la nieve, las amas de casa estaban ocupadas cocinando la cena para sus familias y los jefes de familia iban a las tiendas a comprar regalos para sus hijos que esperaban con ansias la Navidad. Aunque era tiempo de guerra, ese día me olvidé de la guerra y disfruté plenamente de la emoción que trae la Navidad y la anticipación del nuevo año. Sin embargo, este no fue el caso de los soviéticos en la lejana tierra helada. Hubo una supresión de la religión por parte del Partido Comunista, pero en primer lugar, Europa del Este, que creía en la Iglesia Ortodoxa rusa, utilizaba el calendario juliano, por lo que el 25 de diciembre era un día sin importancia para ellos. ¿Qué clase de Navidad es esta en tiempos de guerra, cuando está en juego el destino del país? Dejando de lado el festival, la gente estaba agradecida por poder comer una comida completa al día. La sirena sonó y la gente que caminaba por la calle se dispersó en perfecto orden y corrió hacia el refugio antiaéreo. Las personas que se habían acostumbrado a los ataques aéreos buscaron instintivamente refugios antiaéreos cuando oyeron las sirenas. Mantengan el orden. Entrad uno a uno, uno a uno. No empujes. Mientras la policía y las fuerzas militares alentaban a los ciudadanos a evacuar, los cañones antiaéreos ubicados en toda la ciudad, incluidos los tejados de los edificios, parques y terrenos baldíos, abrieron fuego contra los intrusos en el cielo. Cerdos cabrones. Estáis muy flacos, ¿verdad? Aún así, está un poco bajo hoy, ¿no? Menos de 10 bombarderos alemanes aparecieron sobre Ufa. En el ataque más reciente participaron más de 100 bombarderos que lanzaron bombas. Mientras los cañones antiaéreos disparaban, el compartimento de bombas del bombardero se abrió. Y los folletos siguen llegando. ¿Qué es? Es un folleto, ¿verdad? Los artilleros antiaéreos se sintieron aliviados cuando supieron que lo que llevaban los bombarderos eran panfletos, no bombas. Y ofrecí una oración de agradecimiento a Dios. Hoy también pude vivir sano y salvo. Los atacantes, que no habían dejado caer ni un solo panfleto, se dieron la vuelta y desaparecieron silenciosamente. El ataque aéreo termina. El ataque aéreo termina. Repito, los ataques aéreos han terminado. Ciudadanos, por favor, siéntanse seguros y regresen a sus trabajos. La pesada puerta de hierro del refugio antiaéreo se abrió y los ciudadanos salieron, dejando escapar el aliento que habían estado conteniendo. Los folletos estaban amontonados sobre la nieve que cubría las calles. A pesar de las advertencias y la vigilancia de que recoger o poseer folletos acarrearía un severo castigo, los ciudadanos recogían folletos en secreto para evitar la mirada de otras personas y comprobaban lo que estaba escrito en el papel. Pueblo de la Unión Soviética. En lugar de someterse al Partido Comunista, que los trata como esclavos y los trata sin piedad como animales, levántense y luchen. Luchen con sus propias manos y ganen su libertad. La tendencia ya ha cambiado. La Unión Soviética nunca podrá ganar la guerra. Levantaos ahora mismo y echad a Stalin y a su banda que os oprime. O no sigáis sus órdenes.
Obedecer sus órdenes sin rechistar significa que os convertís en sus simpatizantes. Como siempre ocurre con los folletos, el contenido estaba ahí. Perdiste la guerra, así que ríndete rápidamente, inicia un levantamiento, derroca a Stalin y gana la libertad, etc. Pero también hubo pasajes que vi por primera vez hoy. Evacúen la ciudad lo antes posible. Pronto les sobrevendrá una catástrofe de magnitud inimaginable. Salgan de la ciudad inmediatamente. Lleven a sus familias y aléjense de la ciudad lo más que puedan. La gente simplemente interpretó la frase escrita en el folleto como que debían darse prisa y huir antes de que ese lugar también se convirtiera en un campo de batalla. La NKVD, que recogía folletos distribuidos en la ciudad para comprobar lo que estaba escrito y así evitar que los ciudadanos fueran engañados, no daba mucha importancia a las palabras escritas en los folletos. Los fascistas alemanes tardaron un día o dos en alardear. Capítulo 285. 28 de diciembre de 1943. Derecha soviética. Después de que estallara la Segunda Guerra Mundial y la Fuerza Aérea Alemana comenzara a lanzar bombas sobre Ufa, Stalin vivió en un búnker subterráneo. Sus leales parientes estaban preocupados por la salud y seguridad del gran líder y padre del pueblo soviético, por lo que sugirieron que trasladara la capital a Omsk o al menos fuera a Sverdlovsk-Chelyabinsk, pero cada vez, la voz de Stalin solo sonaba de disgusto. Stalin persistió tenazmente y declaró que permanecería en Europa. No me iré de Europa, pase lo que pase. Así que no hagas más preguntas. ¿Entiendes? Sí, sí. Camarada secretario general. Al mismo tiempo, Stalin empezó a beber mucho todos los días. Es como si estuviera intentando olvidar la dolorosa realidad mediante el poder del alcohol. Stalin asistía a las reuniones todos los días, recibía informes sobre la situación de la guerra y realizaba su parte del trabajo. Sin embargo, la cantidad de alcohol consumido aumentó gradualmente y pronto aumentó el número de personas que asistían a reuniones o trabajaban en estado de ebriedad. La salud mental y física de Stalin se deterioraba día a día. Stalin, que siempre era desconfiado y disfrutaba amenazando a la gente, de repente se enojó y despidió a la persona acusándola de ser un espía o incompetente. Eres un idiota. Eres un idiota incompetente que no sabe hacer nada. Seo, camarada secretario, sal de mi vista ahora mismo. Los secuaces de Stalin sabían que el estado mental de su líder no era sano, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante. ¿Quién se atrevería a soñar con sustituir a Stalin? Y todo esto en realidad pudo haber sido una obra planeada por Stalin. Es posible que estén fingiendo estar mentalmente rotos o enfermos y esperando a que salgan a la luz sus verdaderos sentimientos ocultos. Stalin era un ser humano común y corriente. ¿Cuántos camaradas han terminado sus vidas miserablemente a causa del engaño de Stalin? Aunque estaba perdiendo la guerra, todavía tenía el mayor poder en la Unión Soviética, y nadie podía siquiera pensar en superar o oponerse a su autoridad y poder. Y cuando Stalin estaba en su sano juicio, estaba ocupado con reuniones y trabajando como de costumbre. Recibía informes del frente, informaba a los responsables de la producción de proyectiles de artillería desde la retaguardia y firmaba documentos nombrando nuevos candidatos para reemplazar a aquellos incompetentes que no podían realizar su trabajo. El nuevo tanque pesado en el que Stalin había depositado grandes esperanzas, el IS-3, claramente tenía un rendimiento decente, pero debido a varios problemas, incluida la superioridad aérea, no funcionó tan bien como Stalin había esperado. Aunque hubo numerosas críticas y quejas de que el motor estaba roto debido a una producción demasiado apresurada o que el blindaje estaba agrietado, lo que lo hacía no apto para el combate, el informe sobre el escritorio de Stalin estaba lleno de críticas favorables al IS-3. ¿Quién está tan loco como para decirle la verdad a Stalin y ofenderlo? Stalin, que no sabía que el informe que le habían presentado era un informe exclusivamente para él, que excluía todos los defectos y contenía solo puntos positivos y críticas favorables, estaba satisfecho con el rendimiento del IS-3, que había ordenado producir cuidadosamente. Por otra parte, los aviones de combate más nuevos de la Fuerza Aérea, el La-7 y el Yak-3, no cumplieron las expectativas de Stalin. Cuando le dijeron que había más aviones que no regresaban que los que regresaban de sus misiones, Stalin inconscientemente apretó su control. Al igual que el IS-3, el La-7 y el Yak-3 también tuvieron muchos problemas durante el proceso de producción.
Las piezas fabricadas por trabajadores no cualificados que llegaban para cubrir los puestos de trabajadores cualificados eran defectuosas una tras otra, y no había forma de que los motores fabricados con productos defectuosos pudieran funcionar normalmente. Incluso si de alguna manera lograron despegar en un avión inestable construido por trabajadores no calificados, los pilotos novatos que fueron enviados al frente sin siquiera completar el tiempo de entrenamiento tuvieron que luchar contra pilotos alemanes de monstruosa habilidad para volar aviones con un rendimiento monstruoso. Por eso algunos pilotos soviéticos llegaron a decir que sería mejor estrellarse contra el suelo justo antes del despegue y acabar en el hospital. Nuestros técnicos ni siquiera pueden seguir el ritmo de los técnicos de Faso. ¿Puede un producto defectuoso que se estrella inmediatamente después del despegue llamarse avión de combate? Lo siento, camarada secretario. Cada vez que Stalin gritaba, sus secuaces inclinaban la cabeza como grandes traidores. No había ninguna posibilidad de que la ira de Stalin se redujera al decirle la verdad, podría haberse enojado incluso más, y solo existía un gran riesgo de que lo tomaran por sorpresa si respondía a sus instrucciones. Pero eso no hizo que Stalin se enojara menos. Consideraba que quienes refutaban sus palabras y decían la verdad desafiaban su autoridad, por lo que ordenaba una investigación por parte de la NKVD o los enviaba a una unidad de castigo o a un pelotón de fusilamiento, pero no favorecía a quienes cometían errores frente a él. Miró con desdén a los lacayos que estaban ocupados inclinando la cabeza. Lo único que saben hacer es adular. Si vas a la guerra con estos tipos, estás destinado a perder. Stalin estaba completamente solo. Sus pocos amigos íntimos, Voroshilov y Gudjun, no pudieron regresar a Ufa y permanecieron en Siberia. En la superficie, la misión era cumplir funciones locales hasta eliminar completamente a los reaccionarios y guerrilleros que quedaban en Siberia, pero quienes conocían la situación interna sabían que esto se debía a que los dos hombres estaban fuera de los ojos de Stalin. Voroshilov y Bundy también estaban convencidos de que Stalin no los llamaba derechistas porque los despreciaba y los decepcionaba. Sin embargo, aceptaron la fría recepción de Stalin como algo natural. Ya que extrañamos a Gulik, ¿dónde está solo porque no lo purgaron? Y ahora la derecha está expuesta al riesgo de ser bombardeada por la aviación alemana las 24 horas del día. Era mucho más seguro permanecer en la fría Siberia. Un teniente coronel de la NKVD, que estaba a cargo de las tareas de enlace de Stalin, se acercó con vacilación a Stalin, que se había vuelto cada vez más sensible y nervioso. Dejó el informe, saludó y luego desapareció rápidamente. Los alemanes no volvieron a lanzar ataques aéreos sobre Ufa, pero todos los días llegaban bombarderos que lanzaban octavillas sobre el ala derecha. Se dice que los bombarderos alemanes que aparecieron hoy sobre Ufa solo lanzaron panfletos y regresaron a la base. ¿Cuál es la razón? Stalin inclinó la cabeza. ¿Será que las bombas se han acabado? Eso no puede ser posible. Stalin se rió porque no tenía sentido siquiera pensar en ello. Si los fascistas hubieran lanzado bombas y ellos solo hubieran podido lanzar panfletos, el ejército rojo habría recuperado Moscú hace mucho tiempo. ¿Cuál es entonces la razón? ¿Qué razón hay para que los Faso no ataquen la ciudad? Stalin no prestó atención al hecho de que los folletos aconsejaban a los ciudadanos de derechas huir de la ciudad lo antes posible. Uno solo puede preguntarse por qué los nazis dejaron de bombardear. 29 de diciembre de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Señor presidente, ¿podría pensarlo de nuevo, por favor? Einstein me suplicó con voz desesperada. Doctor, sé lo que está diciendo, pero creo que va a ser difícil. Bien, señor presidente. Usar esto contra civiles es un crimen de guerra. No quedará registrado como un simple crimen de guerra, sino como la peor atrocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Einstein tampoco se echó atrás. Esto es realmente vergonzoso. Me di cuenta de que dijo que tenía algo que informar urgentemente a esa hora tan tardía, pero no esperaba que lo dijera tan directamente. Einstein se oponía firmemente al lanzamiento de armas nucleares por parte de la derecha. La razón era que civiles inocentes no podían ser víctimas de las armas nucleares. Al menos debería haber una advertencia. Nos dicen que evacuemos porque vamos a lanzar un arma nuclear. Ya lo hice. Y lo sigo haciendo ahora. Aunque no se utilizó la palabra nuclear, para minimizar las bajas civiles, y también para reducir las críticas de las generaciones posteriores, todos los días se distribuían folletos a grupos de derecha en lugar de bombas.
aunque no parece tener mucho efecto. Esta es la única manera de terminar la guerra lo más rápido posible. Si la guerra no hubiera ocurrido en primer lugar, este objeto no se habría utilizado. Si la guerra continúa, morirá más gente. La economía alemana se volverá más difícil de lo que es ahora. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso posible? Por supuesto, también espero que Alemania gane la guerra. Sin embargo, rechazamos firmemente la idea de asesinar en masa a civiles para poner fin a la guerra rápidamente. No hay necesidad de utilizar armas nucleares contra ciudades habitadas por civiles. Podemos obligar a Stalin a rendirse simplemente mostrando nuestro poderío. Einstein me sugirió que en lugar de lanzar armas nucleares sobre el ala derecha, deberíamos hacer una demostración para infundir miedo en el enemigo. Estamos demostrando el poder de una bomba nuclear detonándola a altitudes similares a la estratosfera. Aunque se produjera una enorme explosión en la estratosfera, ¿cómo lo aceptarían los dirigentes soviéticos si los daños reales fueran mínimos? No lo sé. Inducir miedo detonando un arma nuclear a gran altitud y mostrando su poder solo es efectivo para personas en su sano juicio. Pero ¿funcionará este método para la Unión Soviética, que ha perdido casi todo su territorio y ahora no le queda nada más que el mal? Einstein tampoco pudo decir nada durante un rato, tal vez porque había dado en el clavo. Después de un momento de silencio, el segundo plan que se le ocurrió era un poco más avanzado que el primero. ¿Y qué tal esto? Dime. Lo estamos lanzando sobre pueblos o pequeñas ciudades escasamente pobladas. No sería efectivo porque al menos puede causar ciertos daños al enemigo y mostrar directamente el poder del arma nuclear. Eso parece plausible. Pero, doctor, ¿cuántos pueblos y ciudades cree usted que han desaparecido de la Unión Soviética hasta ahora? ¿Sí? ¿Crees que la Unión Soviética, que ya ha perdido cientos de ciudades y miles de pueblos, se asustará de que solo haya desaparecido un pueblo o una ciudad? Sería bueno que la gente no se riera de mí y no me preguntara por qué dejé caer esta valiosa arma en un lugar tan inútil. La preocupación de Einstein por las bajas civiles es comprensible, pero siendo realistas, no nos queda otra salida. ¿Crees que Stalin pestañearía si una aldea o ciudad fuera destruida? Y mientras él viva, esta guerra no terminará fácilmente. Si la guerra se prolonga, la economía alemana sufrirá un duro golpe y es probable que Estados Unidos también cambie de opinión. Y para preservar su vida y su poder, Stalin reunirá a gente de toda la Unión Soviética y la enviará al frente como carne de cañón. Las minorías seguirán sufriendo la opresión del Partido Comunista, y la cantidad de lágrimas derramadas por las mujeres alemanas que perdieron a sus maridos o hijos en el campo de batalla solo aumentará y nunca disminuirá. Por supuesto, como dijo el doctor, debemos evitar usar esto indiscriminadamente en el campo de batalla como una panacea. A menos que estés dispuesto a ver a la humanidad aniquilada en nuestra generación. Sin embargo, el objetivo de utilizar armas nucleares es poner fin rápidamente a la guerra y evitar más víctimas. Para curar una enfermedad, a veces hay que recurrir a medicamentos extremos. No lo voy a negar, pero espero que pienses un poco más en las consecuencias de las armas nucleares. Einstein se dio cuenta de mi decisión y suspiró. Y luego salió sin mirar atrás. Por favor, lleve al doctor a casa sano y salvo. Sí, señor presidente. No importa lo que dijera Einstein, jamás me habría conmovido ni habría cambiado mi forma de pensar. Puedo garantizarlo. Por supuesto, tampoco lo digo a la ligera, porque sabemos cuántas personas sufrirán como consecuencia del uso de armas nucleares y cómo quedarán con cicatrices terribles que nunca podrán borrarse. Por lo tanto, fue necesario utilizar armas nucleares. La única manera de terminar la guerra lo más rápidamente posible era demostrar una diferencia abrumadora de poder. Es un éxito. Buen trabajo. Carga un tiro más. Richter introdujo un enorme proyectil de 105 milímetros en la recámara. El proyectil de 88 milímetros era bastante pesado, pero el de 105 milímetros era mucho más pesado, lo que lo convertía en un gran desafío incluso para los artilleros con munición experimentados. Cargado. Objetivo a la 1 en punto, fuego. ¡Bang! Se escuchó un fuerte disparo y otra bala perforante voló en línea recta y alcanzó el objetivo. Cuando el proyectil perforante de 105 milímetros que rebotó en el cañón principal del IS-3 penetró la escotilla del conductor, el IS-3 arrojó chispas y se detuvo. Poco después, se produjo una explosión y todo el blindaje superior de la torreta fue arrancado. Se trata de la cuarta generación.
3 de ellos eran los nuevos tanques pesados del enemigo. Whitman silbó. El cañón principal de 105 milímetros del sexto tanque Z-Type Tiger III penetró fácilmente el blindaje frontal del IS-3. El primer regimiento blindado SS el SA bloqueó con éxito el intento del ejército soviético de abrirse paso, con el Tiger III equipado con un cañón de 105 milímetros contra los tanques pesados IS y el Panther contra el T-34. Los soldados que escapaban del tanque fueron alcanzados por una ráfaga de balas de la MG-40 y cayeron al suelo. Los soldados de infantería, que seguían cargando y gritando hurra como si no tuvieran remordimientos en la vida, no pudieron soportar el bombardeo de balas provenientes de las posiciones alemanas y se dispersaron. La batalla terminó con el último T-34 envuelto en llamas. El olor acre de la pólvora y el ardor de la quema le picaron en la nariz. Con esto concluye el trabajo de hoy. Al observar los restos de los tanques envueltos en llamas y escupiendo humo negro, Whitman se puso ajuno en la boca y le prendió fuego. De la nariz salía un humo tan dañino para el cuerpo como el humo con olor a pólvora. Aunque el ejército soviético opuso una fuerte resistencia, el ejército alemán continuó avanzando sin muchos problemas, destruyendo todos los obstáculos a su paso. Y ahora estaban a 120 kilómetros de Ufa, la tercera capital de la Unión Soviética. Pero de repente llegó la orden de detener el avance y esperar. Los soldados, que habían decidido avanzar hasta el extremo derecho, se quedaron desconcertados cuando recibieron la orden desde arriba de detener el avance. La mayoría de la gente se convenció cuando se añadió una explicación adicional de que el suministro no podría mantenerse debido al rápido movimiento, pero la orden de detener el avance todavía estaba en vigor incluso cuando los suministros se amontonaban como una montaña y las divisiones desde la retaguardia hasta el frente se desplegaban una tras otra. En opinión de Whitman, la orden de detener el avance fue un error que solo dio tiempo al enemigo para recuperar el aliento y fortalecer sus defensas. Incluso si damos la orden de avanzar ahora mismo, nuestras tropas llegarán sin dificultad a los montes Urales. Sin embargo, los altos mandos no permitieron el avance, alegando que se trataba de una orden de Berlín. ¿Cuál es la razón? Había otra cosa extraña. Como de costumbre, después de terminar la batalla, estaba aliviando la fatiga del día con el vodka que había recibido, cuando un oficial de enlace de la Fuerza Aérea abrió fuego, diciendo algo que había escuchado de su hermano que trabajaba en el comando de la primera flota aérea. Cuando pregunté por qué hacían eso y me dijeron que ya no lanzaban bombas sobre el ala derecha sino que lanzaban panfletos, la única respuesta que recibí fue que no lo sabían. Cuando pregunté a mis superiores, la única respuesta que recibí fue: deja de decir tonterías y cíñete a tu misión original. ¿Será posible que el Führer espere que el pueblo soviético crea en los consejos escritos en los folletos y se rebele? Whitman meneó la cabeza. Parecía improbable que al presidente, que era un estratega sin dinero para gastar, se le ocurriera una idea tan absurda. ¿Para qué, entonces? Pronto Whitman aprendió por qué. La verdadera razón por la que se distribuían continuamente panfletos en el ala derecha y por qué los altos mandos dieron órdenes de detener el avance y esperar en la ubicación actual. Fin del capítulo 285.